radio.es. Fin de espacio promocional y publicitario. Estamos ya de regreso y en nuestro contacto con el señor doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ex viceministro de Relaciones Exteriores, un embajador de carrera, el doctor Esteban Santos, analista internacional y catedrático universitario. A los dos muchas gracias por acompañarnos y por y hacer este análisis que les vamos a pedir. Desde el punto de vista, embajador Fernández de Córdoba, la CONVEMAR, algunos han dicho fue un error y no mantenernos en la tesis de las 200 millas, y ese error lo estamos pagando ahora con el tema de la flota china. ¿Cómo vinculamos esto de pertenecer a un organismo mucho más amplio como la CONVEMAR y no aquello de las 200 millas que nos ubicaba en el Pacífico Sur? Bienvenido, buenos días, embajador. Buenos días, Francisco, un gusto de poder conversar contigo. Mira, hay que poner esto dentro del contexto general de qué significa la CONVEMAR y qué significa la Declaración de Mar Territorial que hicimos en el año 52. La posición de mar territorial, voy a empezar por lo segundo de la Declaración de Santiago, solamente tuvo sus patrocinadores los del Pacífico Sur, es decir, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. No fue una tesis que tuvo acogida a nivel mundial, y de ahí pasamos al año 2015, al año 82, en que se aprueba la Convención del Mar. ¿Qué es la Convención del Mar? Para muchos, el CONVEMAR, como se le llama totalmente, es la constitución, es la comparación exacta del derecho del mar. En esta CONVEMAR, que tiene 163 países de 193 que son parte de las Naciones Unidas, vemos que prácticamente es una convención universal, porque muchos de los países que todavía no han ratificado la aplican como derecho consuetudinario, es decir, la aplican. ¿Qué es lo que establece la Convención del Mar? La Convención del Mar, va a tratar de hacer un resumen muy corto, ¿no? Establece en primer lugar un mar territorial de 12 millas, que es lo que ha sido generalmente aceptado por la mayor parte de países. En este mar territorial, cada país ejerce jurisdicción completa, absolutamente completa, es parte del territorio. Luego tenemos una zona contigua, que son de 12 millas más, en la que se puede aplicar leyes y reglamentos aduaneros, sanitarios, pero no es parte del tema, porque lo fundamental son las 188 millas de exclusión, de zona exclusiva, de zona económica exclusiva, que es la que se llama así, en la que los países no tienen derechos de soberanía para los fines de explotación, exploración, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas adyacentes al lecho del subsuelo del mar. Esto es lo fundamental. Es decir, lo único que diferencia esta situación frente a las 200 millas de mar territorial, que estas 188 millas, el paso inocente es permitido. Paso inocente, instalación de cables marinos, ese tipo de cosas es permitido. Pero el control de la soberanía, como acabo de mencionar, de los recursos naturales, corresponde al Estado. El Ecuador, frente a la situación mundial y frente a lo que había ocurrido después de 9 años de negociaciones, porque esta conferencia del mar duró más de 9 años, ¿no? Se adhirió a la CONVEMAR en abril del año 2015. Hasta ahí las cosas están bien. Ahora bien, ¿qué ha pasado después de la CONVEMAR? Después de la CONVEMAR hay 4 cosas muy importantes que se han dado. Voy a hacer un pequeño resumen también. El acuerdo relativo a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorias del año de diciembre del 95.
En segundo lugar, tenemos algo que es tremendamente importante, porque en este momento es el punto que pienso que alrededor del cual están dándose las conversaciones con China, porque hay un elemento que el Ecuador debió haberse planteado, no ahora, sino a partir del año 2009. Me refiero a la Convención para la Conservación y Ordenamiento de los Recursos Pesqueros de alta mar del Océano Pacífico Sur, que creó la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, integrada por 15 países, pero ¿qué es lo interesante? Integrada por el Ecuador. Y antes de avanzar en esto de la negociación, embajador, me permito saludar al doctor Esteban Santos, que está ahí. Demarcado el territorio, diríamos, Esteban, bienvenido, buenos días, por parte del embajador Fernández de Córdoba. Uno diría, entonces, la CONVEMAR no es ni buena ni mala, es un instrumento internacional al cual el Ecuador adhirió, para muchos renunciando a algunas cosas. Ya el embajador nos ha dicho, no renunciamos, hay unas limitaciones, sí, pero esta nos sirve para defendernos a este hecho de la flota china. Bienvenido, buenos días. Estimado Francisco, un gusto y muchas gracias. Lo mismo, un saludo a Marcelo, siempre un gusto compartir en este espacio. Yo creo que me gustaría empezar por lo final, porque siempre cuando hablamos en el contexto del derecho internacional privado y en el derecho internacional público como tal, existen asimetrías dentro de las relaciones de los participantes. En esa medida, claramente el Ecuador tiene una relación desigual con lo que puede ser la segunda economía del mundo, China. Y en esa medida, si bien existen instrumentos internacionales, insisto, empiezo por el final, ¿cómo lo podemos hacer debidamente ejecutable? Porque en la medida en la que el Ecuador pueda hacer uso y goce justamente de estas herramientas, podrán servir a los intereses del Ecuador. Caso contrario, simplemente será una letra muerta. Ahora, yo había dicho en espacios anteriores que justamente parte del problema de la tesis de las 200 millas es que si bien han sido adscritas por el Ecuador y si bien muchos de los países aún no signatarios, como ya se lo señaló, igual están utilizando esta tesis de acuerdo a un derecho consuetudinario, no deja de ser menos cierto que hay una realidad en el mundo. Y la realidad en el mundo es que de estas flotas masivas de pesca que se empiezan a dar en aguas internacionales, esta pesca se empieza a dar no precisamente en aguas internacionales que colinden con países del primer mundo. No vemos que exista un problema de flota pesquera china en el mar británico, por ejemplo, o en las costas francesas, o en los Estados Unidos como tal. Los países que estamos viviendo lamentablemente a primera mano este problema son los países del sudeste asiático, los con menor desarrollo económico, países africanos y sudamericanos como tal. Entonces, en esa medida, yo creo que es importante entender también un poco lo que ya dijo el canciller gallego del día de ayer, que la salida tiene que ser a través de un mecanismo conjunto, y un mecanismo conjunto quiere decir entender claramente que el Ecuador solo en el concierto internacional poco o nada podrá hacer, porque el problema es cómo logro yo, insisto, obligar, ejecutar y asimismo entender que si bien existe una racionalidad normal de la tesis de las 200 millas, Galápagos no puede ser considerado dentro de esta tesis normal, porque claramente estamos hablando de unos lugares más biodiversos del planeta. Como tal, uno, Galápagos tiene que tener una consideración especial, pero dos, para que esto se pueda dar, tiene que ser un acuerdo entre todos. ¿Qué quiere decir entre todos? Que quiere haber es muy difícil hacerlo en el concierto internacional. Entonces, el Ecuador lo que tiene que hacer es tener una agenda internacional, diplomática, en donde sume voluntad, y que no sea solo el Ecuador, que sean los intereses de los países latinoamericanos, por ejemplo, que sean los intereses de los países latinoamericanos, africanos y del sudeste asiático, como lo vuelvo a mencionar, porque de lo contrario, hay que entender también que en la geopolítica juegan muchas aristas. Por un lado estamos hablando sí de la pesca ilegal y de cómo el Ecuador quiere ser muy fuerte en contra de los cargueros chinos, pero por otro lado, en la misma discusión, estamos hablando de cómo le estamos pidiendo permiso a China para condonarnos parte de nuestra deuda, para reestructurar créditos y asimismo para que nos permitan seguir exportando camarón. ¿Usted se vincula todo eso? Es un todo entonces. Que hay que tener. El canciller Gallegos ha dicho que la China ha aceptado entrar en una, no digamos negociación, en una discusión. ¿Esto será un avance o casi el canciller ha dicho hay que les agradecer que acepten o entiendan lo que está pasando? Mira, hay un importante cambio.
un importante, pero de ninguna manera suficiente cambio. Y digo esto en la medida en la que China ha aceptado que el Ecuador pueda justamente inspeccionar las flotas chinas. Pero ¿por qué también digo esto y por qué digo que todo tiene que estar colindado? Esto se da luego de una semana de la declaración del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en donde abiertamente señala a China como incumplidor de las normas que atañen justamente al derecho del mar. Una presión internacional, vuelvo a insistir, que es lo que el Ecuador necesita, porque solo va a ser muy difícil doblegar al interés de una potencia, y más cuando estamos absolutamente embargados económicamente hacia los intereses como completamente embargados y dependientes. Esta última moratoria se da por 15 meses. Recordemos que el Ecuador le debe casi 9.000 millones de dólares a China. No es un tema menor. Y que nuestro comercio con China también estamos siendo cada vez más lamentablemente dependientes porque no hemos abierto otras fronteras como tal. Entonces, si bien son temas diferentes de los que se tienen que topar, lamentablemente en las relaciones internacionales, termino diciendo, vemos que todo termina estando muy conjeturado y por lo tanto tiene que ser interpretado en un todo. Embajador Fernández, ¿la Cancillería tendrá alguna, digamos, una visión ya de política internacional que vaya más allá de este gobierno y que nos venga a plantear, ahora si bien el canciller es un exfuncionario de carrera, ¿no es cierto?, y llega ahora a la Cancillería, uno dice que tenía representaciones en el gobierno anterior. ¿Tendremos una forma de llevar adelante lo que plantea Esteban Santos y nos dice, oigan, esto es multilateral, no puede ser unilateral? Embajador Fernández. Mira, Francisco, lamentablemente usted me interrumpió, no me dejó completar el marco legal a que yo quería referirme, fundamental. Estoy de acuerdo con el doctor Esteban Santos en los planteamientos de que este es un tema global en cuanto a las relaciones internacionales del Ecuador. Pero no nos olvidemos que hay un marco legal internacional al que el Ecuador puede recurrir y debe recurrir. Y lamentablemente no lo ha hecho. Usted no me dejó acabar, simplemente llegué a la segunda convención que quería citar, que es el año 2009. Pero tenemos otra convención, un código de conducta para la pesca responsable, adoptado por la Conferencia de las Naciones Unidas para la FAO en octubre del año 95. Y luego también tenemos otro acuerdo del año 2009 sobre medidas del Estado rector de puertos destinados a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, aprobada por la FAO también en el año 2009. El Ecuador es un país pequeño. Es cierto que tiene que tratar de utilizar los mecanismos que están en su mano, que acabo de mencionar. Estos cuatro puntos son tremendamente importantes, sobre todo el segundo, porque China es parte de estos 15 países y está obligado a respetar la norma internacional, ¿no? Por principio, él está obligado. El Ecuador tiene que plantearse seriamente estos 4 temas y añadir uno más que va en concordancia con lo que acaba de decir el doctor Santos. La Comisión Permanente del Pacífico Sur, que fue creada el año de 1952, en que estamos los países del Pacífico de nuestro continente, para poder presionar a lo que ocurre. Pero al margen de esto, yo sí lamento que este tipo de convenciones que van del año 95 en adelante, el Ecuador parece que el Ecuador las ha tenido olvidadas, porque el problema con China no es de ayer. El problema de barcos, la presencia de barcos de flotas chinas en nuestro mar, en nuestra zona económica o en la zona adyacente, no, es de antes, son 4 o 5 años que ya se han presentado estas flotas y no se ha hecho nada. Recién ahora nos damos cuenta que eso implica que va a haber básicamente va a ser saqueada toda esta zona y los peces altamente migratorios, que es lo que interesa, van a desaparecer. Entonces, ojalá se mantenga una política internacional basada en estos términos internacionales, en estos convenios, que uno de ellos es parte China, parte China también es de la Convemar y de este convenio, y obviamente que tenemos que buscar apoyo internacional para esto. Es de esperarse que ahora sí nos hemos dado cuenta, después de que han pasado, del año 95 acá son prácticamente 25 años, ¿no?, de la primera convención, y que el Ecuador se adhiera a la Convemar, se adhiere a la Convemar recién en el 2015, ¿no?
Y del 2015 a la fecha, tampoco nos hemos dado cuenta de que hay esto. Creo que hay una gran falla en nuestra política que espero sea enmendada para corregir estos temas hacia el futuro. Pero entonces usted sí considera que... Sí, obviamente que la negociación continua es negociar con la segunda potencia mundial, segunda potencia económica mundial, y solo el Ecuador es sumamente difícil. Pero también hay organismos, hay convenios que China tendrá que cumplirlos. Yo pienso que las conversaciones que están dándose tendrán que necesariamente referirse a esta convención del año 2009 que acabo de mencionar, de la cual China es parte, ¿no? China y Ecuador son partes, porque hay que buscar un fundamento legal para decir, ustedes están violando esta ley que fue aprobada por ustedes están violando. Acerquémonos para que las dos posiciones tengan un denominador común. Acerquémonos en este caso para evitar la depredación de los mares, porque la riqueza de los mares en cuanto a elementos vivos no es una riqueza infinita. Que es infinita, puede desaparecer, y de hecho hemos visto que algunas especies ya han estado en peligro de desaparición. Hay que conservar, porque eso es de toda la humanidad. Esta negociación que es, yo decía ayer, entre David y Goliat, se puede dar normalmente en política internacional. Las potencias se imponen, embajador. Mira, si nosotros, la única fuerza que tiene el Ecuador es el respeto a los compromisos internacionales. Obligar a que se respeten los compromisos internacionales. Un Estado no puede y no debe abiertamente violar un acuerdo internacional. No le conviene violar, no le conviene convertirse en un Estado violador de normas internacionales que el prestigio internacional del país se va por los suelos. Entonces, es la forma de aplicar. Es cierto que hay que buscar medios que nos apoyen. Cierto es eso. Estoy plenamente de acuerdo. Pero tenemos que basarnos en las normas internacionales que nosotros hemos firmado y que ellos han firmado. Y sobre todo en este caso, ¿no? Que hay que proteger a las especies altamente migratorias, que en gran parte son el atún. Me refiero prácticamente al atún, que es la pesca que más nos interesa a los ecuatorianos. Es una especie migratoria, que un día está en el Ecuador, al día siguiente está en Colombia y sigue para el norte y llega hasta California y viene del sur. Entonces se mueve esta especie. Hay que protegerla y hay que respetarla. Hay normas especiales, como acabo de mencionar, para la pesca en alta mar. Y está muy bien, en este momento se están realizando conversaciones. En las conversaciones parece que va a haber algún entendimiento. Ojalá esto no se quede solo en conversaciones, sino se quede realmente en instrumentos, en convenios que obliguen a las partes a lo que nosotros pretendemos. Claro, ahí, doctor Santos. Racional y una pesca que sea sostenible. Eso es lo que nos interesa. Y que se respeten, obviamente, las zonas. Claro. Doctor Santos, entonces ahí pasa por tener una claridad en la aplicación de las normas internacionales, acudir también en cada una de estas normas hay pues los foros a los que acudir, una negociación que está presionada por lo que usted ya recordó, que está presionada sobre el Ecuador. Esta es una desigualdad que podemos enfrentarla adicionalmente. ¿Cómo, doctor Santos? Iguales. ¿Aló? Sí, ahora sí. ¿Me escuchas ahí? Sí. Ahí sí. Te decía que se le atribuye a Bolívar esta frase de que los hombres nacemos desiguales y son las leyes precisamente las que los mueven iguales. El poderoso, el grande, no necesita justamente de un ordenamiento jurídico, las impone como tal. Y dentro de la ciencia política lo que se ha hablado siempre es que un sistema es mucho más fácil de gobernar mediante leyes, pero leyes hechas siempre por el hegemón. El momento en que el hegemón deja de cumplir con sus propias reglas es cuando se desquebraja el sistema internacional. Y eso es un poco lo que estamos viviendo en este momento. Quiero dejarlo muy claro, la tesis de las 200 millas es lo que en este momento China está sosteniendo que está cumpliendo. Entonces, en estricto derecho, China y la flota pesquera china no estaría en incumplimiento de la normativa internacional. Ahora bien, todos sabemos que está
estamos hablando de una de las zonas más biodiversas del planeta y por lo tanto está claro que este llamado tiene que ser a que Galápagos tiene que tener una consideración especial dentro de este ordenamiento. También mencionaba que si bien es cierto, muchos de los países, como ya se señaló, no, si bien son miembros de la Convención de Naciones Unidas para el Derecho del Mar, no la han ratificado, regreso a ver, esto es un impedimento para ver que exista alguna flota internacional que se encuentre pescando cerca de las costas de California o de Alaska, en lo absoluto. Entonces, existe evidentemente un standing que se tiene que entender en las relaciones internacionales y por eso es que el Ecuador tiene que entender que, por un lado, si bien es cierto, tiene que hablar con la ley en mano, con la normativa internacional a cumplir, no deja de ser menos cierto que en el concierto internacional, para poder lograr un cambio, se necesitan de consensos. Y estos consensos tienen que venir de la mano en la que ojalá juntemos voluntades, y esta juntar voluntades quiere decir puntualmente en el ámbito de los países que tengamos estos mismos intereses. Por último, y el tema que creo que también es importante señalarlo, cuando se habla de la moratoria, de una moratoria que China ha aceptado dar en los próximos meses de septiembre y octubre, y esto es algo que se lo tiene que dar de forma técnica, porque es China quien ha aceptado dar esta moratoria, pero no así países que tengan otra bandera. Y asimismo, de acuerdo a la Cámara Pesquera, se estaba mintiendo también, ellos decían esta palabra, en la medida en la que no es una moratoria propiamente, sino que lo único que pasa es que durante esos meses, de acuerdo a la temperatura, ¿nos escuchamos? Sí. Decíamos, se mueven a otro sector. Uno, se mueve en otro sector, y dos, que justamente no es la pesca que se da en torno a las especies que está buscando la flota china. Entonces, este tipo de simbiosis tiene que darse, porque evidentemente la moratoria tiene que ser para todos, porque si no, lo único que estamos haciendo es que durante estos meses buques con esta bandera van a poder pescar y buques con otra bandera no lo van a poder hacer. La tesis de las 200 millas se siguen respetando, pero como muy bien acaba de señalar Francisco, no es que los pescados están pensando justamente toda esta fauna marina que están justo al límite de las 200 millas en una de las zonas más biodiversas del mundo. Entonces, claramente estamos siendo depredados por estos convoyes internacionales que no están seleccionando, hacen esta pesca masiva y vemos ya unos de las lamentables repercusiones, porque no es solo la pesca, es los mares que se empiezan a ensuciar, es la basura que se lanza, en fin, todos los problemas conexos que esto se quiere dar. Es un tema real que de esto vamos hablando ya muchos años. Lamentablemente en el Ecuador esto vuelve otra vez a la palestra a comienzos de julio, cuando la Armada lo acaba de volver a ver. Dice, oigan, pues, tengo esta flota aquí al frente y ¿qué hago? Y tengo esta flota que, pues, como también se lo habíamos señalado, es una flota con bandera china. Este nuevo armamento, el que tiene la Armada, y digo armamento de seguimiento, radares, son de procedencia china, que todavía tenemos una deuda con China para pagar esos propios equipos con quienes estamos realizando este seguimiento. Entonces son temas muy delicados para el Ecuador, y más cuando estamos en un contexto de una crisis económica tan importante. Por lo tanto, yo finalmente termino diciendo que es un tema prioritario, el que tengamos ya un acceso chino, y como sí se dijo por parte de Cancillería, China no estaba obligado a tener que aceptar que la Armada ecuatoriana pueda hacer un seguimiento y pueda ingresarse. Correcto. Ahora, esto no deja de ser menos cierto que seguimos teniendo una ciudad flotante que está pescando en una de las zonas más biodiversas del planeta. Esto tiene que tener una pausa inmediata, y esta pausa en mi criterio se dio justamente por la presión internacional que se empezó a dar. Por la presión, declaración por parte de los ecuatorianos, de y por supuesto de aliados, en este caso por parte de aliados importantes como la Unión Europea y por supuesto de los Estados Unidos. Es el momento, ojalá, no de dejar el tema que se enfríe, y ojalá, termino diciendo esto, que tiene que ser un rol protagónico de Latinoamérica, que hasta ahora no lo veo, porque lamentablemente los latinoamericanos somos muy cortoplacistas. El momento que están en nuestras costas lo vemos como un problema. El momento que ya se fueron a las costas del vecino ya no pasó esto, porque ya se ha dicho, ya se ha confirmado que estos barcos se están suministrando y se están realizando sus mantenimientos en Perú, por ejemplo. Claro. Eso es algo que directamente Cancillería debería conversar y deberíamos tener una simbiosis con nuestro hermano país. Eso es algo que espero ojalá, y que las instituciones, por ejemplo, la comunidad andina, que tenga un rol protagónico, que la famosa integración sirva para algo en esta medida. De lo contrario, tenemos una multiplicidad de organismos internacionales que no cumplen ningún rol. Ojalá que el Ecuador pueda tener entonces, que sea justamente el pionero, y que este tema no estemos el protagonista, por supuesto, y que no estemos simplemente a la espera de que estos convoys vuelvan a darse cada cierto tiempo. Esteban, antes de concluir, me gustaría una apreciación de lo que pasó en Beirut
si esto va a tener implicaciones internacionales. Ha sido un barco ruso, de lo que ya se sabe, que estaba ahí abandonado. ¿Tiene otra connotación internacional el tema de lo que pasó en el Líbano? Yo creo que muchas, y es muy interesante que se haga esta pregunta en la medida en la que tiene que entenderse que es un tema de relación mundial. ¿Por qué? Y me explico. Primero se habló de que era una fábrica de fuegos artificiales, luego se dijo que no era eso. Ahora tenemos la tesis justamente de este buque ruso y que fue básicamente una negligencia, pero no dejó de ser menos cierto que ya partían varias tesis un poco conspiracionistas en donde se hablaba ya de un atentado por parte de Israel, que Hezbollah no lo iba a aceptar, pero que es un único hecho cierto. El único hecho cierto es que lamentablemente el Medio Oriente sigue siendo hoy por hoy una de las zonas más conflictuadas del planeta. Líbano en este momento ha recibido a casi 1 millón de sirios que han tenido que huir justamente del vecino país por toda la crisis y la guerra siria que se está dando. Esta bomba que terminó estallando llegó inclusive a los radares norteamericanos como un terremoto de magnitud 3.5 en la escala de Richter, que acaba de pasar hace 48 horas, que más de 300.000 personas se quedaron sin un techo de la noche a la mañana. Un país que ya estaba quebrado, un país que ya tenía un problema muy grave de que 4 de cada 10 personas están en el umbral de la pobreza, y que en este momento, insisto, es justo en el epicentro de una de las zonas más conflictuadas de un país también petrolero, pero de las zonas más conflictuadas del mundo, acaba de desestabilizarse de forma muy importante. El gobierno ya estaba teniendo manifestaciones muy graves en la calle que fueron un poco culpadas por el COVID. Y que ahora vemos que el gobierno lamentablemente por sí solo no va a poder dar un cobijo, porque no terminemos de realizar la magnitud de lo que acaba de pasar ahí. Uno de los más grandes silos que se encontraban justamente en el puerto acaban de explotar. Por lo tanto, el gobierno ya ha reconocido que no tiene reservas sino hasta finales de este mes. Por lo tanto, una ayuda internacional es crucial. Si es que esto no se vuelve a dar, insisto siempre con esta palabra del multilateralismo, si no es la comunidad internacional la que logre pacificar y que logre ayudar a este país en graves problemas, me voy a temer mucho que en los próximos meses, estimado Francisco, estemos hablando de una vez más de alzas lamentablemente un escalamiento de hostilidades, y esto es algo que nadie quiere. El Líbano en este momento más que nunca necesita del apoyo internacional, todavía no lo está recibiendo en la medida que necesita, y por supuesto, esto tiene que ser una culpa para todos los países que entendamos la magnitud que pueden ocasionar estos problemas, que es así, es la tesis oficial que ahora que acaba de cambiar, insisto, en las últimas 24 horas, que pasamos de un silo olvidado a un barco que justamente fue confiscado, un barco con bandera rusa, que fue confiscado hace más de 5 años. Eso es una negligencia atroz, y por lo tanto la comunidad internacional tiene que dar un seguimiento y ojalá una respuesta a las personas que están en necesidad. Muchísimas gracias, Esteban. Muchísimas gracias también a Marcelo Fernández de Córdoba. Este ha sido un acercamiento a los temas internacionales. Estaremos en contacto tanto con el embajador Marcelo Fernández de Córdoba como con el doctor Esteban Santos. Muchísimas gracias a los dos. Estamos terminando con esto el aporte de esta mañana. Nos estaremos encontrando el día de mañana y como siempre nos recuerda Gonzalo Rosero, nuestro director general, siempre buscando la verdad. Hasta mañana. Con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario.